Muy bien, pues son las 6 de la tarde. Agradecemos por parte de la preparatoria número 5, la Coordinación de Orientación Educativa y el Departamento de Servicios Educativos, pues la presencia de la maestra Alejandra con nosotros, ya nos había acompañado en otras actividades. El día de hoy estaremos trabajando un tema muy, muy importante. Y bueno, pues aquí mi compañero que está aquí coordinando y acompañándonos como parte del personal de orientación educativa, Samuel, nos va a hacer el favor de leer el currículum de la maestra Claudia, que el día de hoy tenemos el gran gusto y el honor de contar con su participación en esta segunda conferencia para padres. Adelante, Samuel, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Samuel, un gusto. Soy parte en este momento de orientación educativa y bueno, para darles un poquito de información respecto a nuestra ponente del día de hoy, comentarles que es una licenciada en psicología egresada de ITESO, contiene una especialidad en educación, creatividad y psicología cognitiva por parte de la Universidad de Georgia, de USA, Estados Unidos, y está maestrando actualmente tecnología educativa en el TEC de Monterrey. Como parte del currículum, tenemos que es, es orientadora vocacional y coordinadora de idiomas e internalización en instituciones educativas. Tiene experiencia como coordinadora académica y formadora docente a nivel primaria, secundaria y bachillerato. También tiene diplomados en neurodesarrollo, neuroestimulación, atención psicológica infantil y transformación de la práctica docente. Por último, también es una conferencista nacional, trabaja tanto con padres de familia como con docentes y alumnos en temas relacionados a la educación, psicología, liderazgo y desarrollo humano. Como podrán notar, tenemos una ponente de gran calidad y que esperamos la información que nos pueda dar el día de hoy les sea de utilidad y pues vaya, un aplauso desde sus casitas a quien pueda y pues le cedo la palabra a la psicóloga Claudia. Un gusto tenerla aquí con nosotros y la presentación es toda suya. Muchas gracias, Samuel, y gracias a todos, todo el equipo de Prepa 5 y padres de familia que se han dado el tiempo para conectarse el día de hoy, para estar presentes en este tema que vamos a tratar de, pues ahora sí que como no tengo tanta la cuestión de la interacción con ustedes, sino es más bien como estamos desde casa y demás transmitiendo, pues la idea de hoy es reflexionar justo en torno a este tema, ¿no? Que es la disciplina en la familia y los límites. Y pues nada, me gustaría, antes de iniciar con el tema o ya entrar en materia, recordarles de pues este aliado estratégico que tienen ustedes en Prepa 5, que es el contacto que de manera muy puntual y personalizada atiende a Prepa 5, que es mi compañera Carla Altamirano. Entonces, les dejo el contacto de ella, agradecerle de hecho a ella también, porque ella fue la persona que gestionó este espacio también para ustedes, ¿no? Entonces, les manda saludos por ahí Carla Altamirano a toda la comunidad de Prepa 5. Y pues bueno, vamos a tener un poco la cuestión de la participación, dudas y comentarios, que es a través de esta plataforma, chat. Me parece que no nos permite abrir micrófonos como tal, pero sé que ahí nos podemos apoyar del equipo entre Alma, Samuel, podemos estar externando nuestras dudas, comentarios y pues sin problema lo vamos retomando, ¿no? La idea es que este espacio de hora y cachito que vamos a estar platicando, que voy a estar exponiéndoles algunos temas, que vaya generando reflexión entre estas prácticas que tenemos de disciplina, cómo ponemos las normas en nuestras familias y cómo le hacemos para que se cumplan, ¿no? Es un poquito de lo que va. La invitación es que justo como queremos reflexionar al respecto, que si tomes tus notas, ¿no? Así espero yo que estés con tu cafecito al lado, con tu té o tu bebida de preferencia y que estés tomando notas de esos puntos que se te hagan interesantes o para pensar más adelante, ¿no? Entonces la invitación es que tomes tus notas porque pues vamos a entrar en materia, ¿no? En esta cuestión de manejo de límites y disciplina en la familia.
Y ahí les puse la educación de la responsabilidad en los hijos con amor, ¿sí? Porque ese va a ser como lo que nos va a mover a lo largo de la sesión. Y pues bueno, pensando como primer momento, esta lluvia de ideas, que me gustaría fueras ya reflexionando ahí en tu apartado de notas, ¿no? ¿Qué entendemos por disciplina? ¿Qué es lo que se nos viene a la cabeza cuando leemos esta palabra, no? Ya cada uno de nosotros tiene una experiencia con el término. ¿Qué se te viene a la mente? ¿No? Ahí los puedo ir leyendo un poco ahí a través del chat, el que se anime a ir participando. ¿Qué noción tienes acerca de los límites? ¿Qué entiendes tú por la palabra límites? ¿Para qué existen? ¿Por qué los ponemos? ¿Quién los pone? ¿No los imponen? ¿De dónde emanan esos límites? ¿Y qué relaciones encuentras entre disciplina y límites? Si es que hay alguna. ¿Qué se te ocurre? La idea justo de hoy, estos dos espacios grandes son disciplina y límites. Disciplina, manejo de límites y disciplina en la familia. ¿Cómo están correlacionados estos términos? Es lo que vamos a tratar de ir descubriendo. Ahí tienen una imagen que de pronto aquí en Webex, la verdad, no le supe cómo, miren, con todo y estoy en la cuestión de aprendizaje de tecnología educativa en esta plataforma en particular. Ahí tenemos una imagen que yo les ponía de pronto un video en el que está una mamá, ¿no? Llegando, asumimos a un consultorio, está llegando con la recepcionista y tiene a su hijo algo inquieto, ¿no? Algo inquieto y entonces le empieza a hacer una rabieta, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no nos ha sucedido que nuestro hijo, nuestra hija nos hace un pancho frente a los demás? ¿Te parece conocido tener que batallar con tu hijo o tu hija, quizás frente a la familia, frente a quizás tu pareja y como dice por ahí el meme, ya no se exhibió, ¿no? O frente a tu suegra, frente a tus amistades. ¿Te ha sucedido alguna situación de rabieta o falta de disciplina frente a los otros? Seguro esto es algo que no nos pasa a nosotros, ¿verdad? Nosotros, inclusive en los salones de clases como profesores, nos pasa que estas faltas de disciplina llegan cuando viene el coordinador, el director. A nosotros también como papás hay otros espacios en los que nos llega a suceder, ¿no? Que dices, ya nos exhibieron. Y entonces, por lo menos el discurso que a veces tomamos desde las escuelas es que la disciplina es un problema en el hogar, ¿no? Nosotros es lo que a veces asumimos. Y entonces también en la escuela, en el hogar, ustedes como papás dicen, no, pues es que en la escuela deberían de hacer. Y más si pensar a quién le toca la bolita, porque a los dos nos toca colaborar en conjunto para establecer estos límites y disciplina en los chicos, hoy nos vamos a abocar tal cual a la cuestión de la familia, ¿va? Aunque sabiendo que esta cuestión es de corresponsabilidad entre escuela y familia, ¿va? Entonces, hoy me voy a dedicar tal cual a la cuestión del hogar. Y entonces nosotros vemos que la disciplina en el hogar a veces la sentimos como un campo de batalla, ¿no? Tal cual como decimos, perros y gatos, es una batalla campal y entonces así como en la imagen tú sientes que es un estire y afloje, pero más un pleito entre los miembros, ¿no? Y entonces asociamos el término de disciplina con el estate quieto, con el controlar, con el decir, quizás el manejar un correctivo punitivo hacia la cuestión del castigo. También vemos la disciplina en el hogar y lo entendemos como un problema, como justo lo que les decía esto de la constante lucha de poder y control, ¿no? Y entonces entramos en dinámicas en las que nuestro hijo y nosotros como papás, o nuestros hijos y nosotros como papás, estamos en esta lucha de poder, ¿no? Y entonces empiezan las alianzas, que si mamá con el hijo, papá con el hijo, y entonces contra mamá, y entonces se viera como si fuera la cuestión de disciplina una lucha de poder, y a ver quién gana y quién es el que manda. Y culturalmente asociamos disciplina con quién es lo que va a mandar y qué va a mandar, ¿no? Entonces, un poquito ir reflexionando y cuestionándonos este término y qué estamos entendiendo por él. Y entonces,
empezamos a ver que la cuestión de la disciplina como problema en el hogar a veces también llega por la incongruencia entre lo que queremos predicar y lo que realmente se vive dentro de la familia. Y entonces, por ahí escucho un micrófono prendido, no sé si se pueda apagar porque está un poquito generando ruido, ya lo apagué por ahí está. Y entonces les decía, y entonces lo que predicamos en la familia de decir, oye, no, sí, los valores en amor, paciencia, trato con respeto los unos a los otros, de pronto pues nos saca de casillas y terminamos en un discurso en el que promovemos una cosa, pero ya que nuestro hijo o hija o nosotros mismos llegamos a un punto de estrés en el que ya nos sobrepasa, es cuando empezamos a actuar de maneras en las que idealmente no nos gustaría incidir, pero por la desesperación o falta de estrategias incurrimos, ¿no? Entonces, eso es una perspectiva de disciplina como problema en el hogar, ¿no? Y entonces, estamos frente a estas dos maneras, que es lo que yo te invitaría a ir replanteando. No entender la disciplina desde una visión tradicionalista, sino irnos acercando, y es la propuesta de la charla de hoy, hacia una visión de disciplina en cuanto a cooperación. Y fíjate ahí en las imágenes. La visión tradicionalista que nos marca que el papá es el que manda. ¿Y manda por qué? Simplemente porque es el papá, porque es el adulto, porque es el que sabe más, el que tiene más experiencia. Y entonces, papá o mamá es como este policía cósmico que se dedica a castigar, que se dedica a corregir y su único objetivo en mi relación como hijo es que me esté diciendo qué hacer y si la estoy regando, que me regañe, que me castigue, que me quite los permisos o que me premie, porque ahí la llevo. Y entonces, ¿qué me toca? ¿Cómo me recompensas? Esa es una visión tradicionalista de disciplina, en la cual el hijo es el sometido o es el que tiene que seguir las instrucciones, es el peón, y entonces el papá es como la visión del jefe, ¿no? Si lo tenemos que hacer una metáfora con los entornos laborales. La invitación es hacia ir transitando a esta visión de cooperación. Cuando entendemos disciplina, piénsalo más como la cuestión, la constancia de tener límites, normas claras y principios que nos rijan a todos, pero que nos muevan hacia la cooperación, hacia una colaboración. Y vamos a ir entrando poco a poquito en eso. Algunas causas de los problemas en disciplina, pues pueden ser causas literal ajenas a la familia. A veces esta cuestión de conflictos viene de nuestros entornos ajenos a nuestro núcleo familiar y es importante reconocerlos. Pero hay otros momentos también en que las causas de la indisciplina o los problemas con ella vienen de nuestra familia nuclear como tal. La siguiente invitación que te iría haciendo a partir de ahorita es que vayas identificando, una fue replantearnos, ir pensando en cómo conceptualizo yo el término de disciplina, y la otra es ir pensando de dónde viene el origen de los problemas en la disciplina en mi familia particular. Si detectas que es ajeno a tu familia o si detectas que tienen su origen en ella. Algunas causas ajenas a la familia son como las que ves en pantalla. Tal cual, la violencia en la sociedad, efectos de los medios, claro que influye todo lo que los chicos ven, a lo que están expuestos en redes sociales. Otro aspecto muy puntual para la cuestión del problema con disciplina es que sí tenemos las características propias de la generación, de esta generación del yo, la generación del selfie, la generación del individualismo que sí estamos percibiendo cada vez más presente en todos nuestros chicos y chicas. Mucho por tal cual la generación en la que están, pues la etapa de vida en la que están, ¿no? Que sí suele haber un reenfoque hacia uno mismo y hacia mi conexión con los demás, pero también muy particular de esta generación que le ha tocado vivir su adolescencia en pandemia, pues está el detalle de que pues nos enclaustramos, ¿no? Hubo un repliegue, hubo un regresar a nosotros, hubo tal cual pues el encierro como tal y entonces regresamos a estar enfocados en uno mismo. También está la cuestión de la transformación de la familia en la sociedad.
cómo se han reconfigurado las familias, cómo ya vemos nuevas maneras de hacer familia que no son necesariamente las tradicionales, ¿no? O las que comúnmente veíamos hace un par de años. Y entonces, así como estamos replanteando el término de disciplina, se está replanteando el término de familia. Y entonces familia no nada más son estas personas que nos une la sangre y nos une el origen biológico, sino también familia es esta persona con la que yo tengo una relación más cercana o más estrecha. Y claro, pues el temperamento difícil, ¿no? Que también justo como somos individuos diferentes, a pesar de que pues pueden ser hermanos, venimos todos de los mismos, cada quien tiene una carga biológica propia en cuanto a su personalidad que pudiera ser que sí, tengas un hijo o hija que sea de temperamento más difícil y que eso sí sea algo que dices tú, híjole, pues es que yo trato de mi familia de tener claridad, límites que sean estructurados, no difusos, claros, pero pues mi chico, mi chica ya, como dirían, viene de fábrica, por así decirlo, ya con un temperamento complicado, ¿no? E inclusive también se vale tú reconocer como papá y mamá el temperamento difícil, ¿no? Entonces, esos de pronto son algunas causas ajenas a la familia, que ya un poquito es como está la situación de la sociedad o como está también la situación personal del individuo. Las causas que sí serían de origen en la familia y que son en las que sí puedes decir un poco más, sí nos tocaría, por quizás la cuestión de la sociedad, de las características propias de la generación, pues no vas a poner a pelear con todo tu entorno, ¿no? Es importante que vayamos identificando cómo es, pero justo con ello, con la visión de cómo está el entorno, ir haciendo los cambios pertinentes según los valores de tu familia. ¿Cuáles son las causas de problemas con disciplina que sí tienen origen en la familia? Pues la cuestión de aburrimiento o falta de actividades familiares, ¿no? La cuestión de falta de actividades familiares, pues, ¿dónde estamos fomentando estos espacios de convivencia? ¿Tienes tiempo o no de platicar con tus hijos e hijas? En la manera en la que la cuestión de disciplina es una cuestión de cómo conecto yo con la otra persona, vas a ir avanzando en esta comunicación con tus hijos y vas a ver que te va a ser menos frecuente y menos necesario el que estés detrás de ellos diciéndoles qué tienen que hacer o qué deben de hacer. Si tú fomentas la relación y estos espacios, vas a ir viendo que el incidir como policía cósmico va a ser menos necesario de tu parte. Origen en la familia, falta de poder, límites poco claros, falta de escapes aceptables para los sentimientos. Particularmente en la edad en la que están los chicos, adolescencia, es indispensable que ellos tengan estos escapes o estas maneras para expresar el cómo se están sintiendo. Muchas veces saben cómo se sienten, entonces es una, identificar el cómo me siento, pero tengo que encontrar maneras de expresarlo. En primera instancia, pudiera ser que no hallen la mejor manera de expresarlo y justo por eso es que hay que apoyarlos a irles proviendo de ese entrenamiento, de esos espacios seguros, para que ellos vayan poco a poco modulando y regulando. ¿Sabes qué? Eso que estás sintiendo, ese enojo que estás sintiendo es muy válido. Exprésalo, pero ten cuidado de ofender al otro. Se vale y es permitido que te enojes, que estés molesto ante esta situación, pero no quieras desquitarte con alguien más. ¿Cómo te ayudaría? Hay gente que lo saca haciendo ejercicio, gente que lo saca escribiendo, cantando, haciendo arte. Voy a hacer tu medio de expresión, ¿no? Que no sean las groserías o la ofensa hacia mi mamá, papá, que en ese sentido yo no tengo vela en el entierro con el enojo que traigas, ¿no? Entonces, ir modelando. Pero esta parte de los escapes aceptables para los sentimientos es uno de los más recurrentes causas de problemas de disciplina en la familia. Entonces, para nada más para tenerlo ahí también muy al pendiente. Y así más, nosotros hablamos en el ámbito de disciplina, respecto al ataque a la dignidad, nos referimos cuando estamos ofendiendo a la persona. Cuando en lugar de centrarnos en la conducta,
que estamos viendo del individuo, decimos, es que tú eres un nefasto, eres muy impulsiva, en lugar de decir, en este momento te estás comportando de manera impulsiva. No es lo mismo decir que eres impulsivo a estás comportándote impulsivamente. Entiendo que estés enojado, frecuentemente noto que presentas enojo, ¿no? La cuestión de decir que el chico le pone una etiqueta en la que dice tú no tienes un ámbito de acción para cambiar o ser distinto. Y nos va marcando estos patrones o discursos que le dan poco cambio de acción a la persona para experimentar y para realmente en esta etapa de adolescencia que tu hijo o tu hija vive, pues que pueda experimentarse e ir descubriendo quién es y cómo es la manera en la que él o ella expresa su individualidad. Entonces, el ir más allá de criticar a la persona, comentar acerca de su conducta es algo que nos puede ayudar también a ir atacando esta cuestión de los problemas de disciplina que tienen su origen en la familia. Y regresando a un poco más que a los orígenes, sino pensando en los modelos de disciplina que los estudiosos han marcado, hay dos muy grandes que de hecho Corwin y Mendler y aquí en México Vidal Schmil estuvo trabajando mucho a través de disciplina inteligente. Hay otros que le dicen disciplina con dignidad, disciplina inteligente, disciplina con responsabilidad y ha habido distintas aportaciones y según las aportaciones pues cambia el nombre del modelo. Pero los más predominantes o los que tenemos un poquito más son el modelo que es la visionalidad de la que hablábamos al principio, en la que el papá es el policía cósmico, en la que papás regulan y controlan la conducta del hijo y le dicen que sí, que debe de hacer y cuáles son las reglas del juego para pertenecer a la familia y para moverse dentro de ella. Ese es el modelo tradicionalista, le llamamos, tiene visión tradicionalista y es el modelo de la obediencia, porque lo que busca es que el otro haga lo que tú le estás indicando que hagas, que haga lo que tú le indicas, ¿sí? Y entonces, su objetivo es que el otro obedezca, que no cuestione, ¿sí? Y entonces lo que terminamos por fomentar es la competencia, porque el que obedece, el que hace lo que yo digo, va teniendo ciertas recompensas y entonces de colaborar compito con el otro e inclusive compito con mi papá o mamá y es donde tengo la guerra de poderes. ¿Sí? Porque qué tal que yo no estoy de acuerdo con esa norma que me estás imponiendo, qué tal que yo no quiero seguirla y entonces empieza la guerra de poder. El modelo de la responsabilidad, hablamos de cooperación, en la que como hablamos de responsabilidad, delimitamos cuál es mi rol como papá, mamá y qué me toca hacer a mí, pero también tu hijo o hija, tú vamos identificando cuál es tu rol y la responsabilidad que ambos tenemos en nuestra relación para juntos colaborar a la armonía de la familia. ¿Sí? Entonces, en el modelo que colocamos es construir y el enfoque está en las relaciones armónicas, en las relaciones exitosas y significativas. Y en el de obediencia está tal cual el que el otro me haga caso. Son estas maneras generales de tenemos papá, mamá, maestra, alguien enfrente, una figura de autoridad que indica claramente cómo se debe de incidir. Fíjate cómo la manera de relacionarte e identifica tú a cuál modelo estás educando, ¿no? La manera de relacionarme yo, papá o mamá, e inclusive en la escuela nos sucede con algunos profesores, que es, aquí se hace lo que yo digo porque soy profesor. Y entonces si no se hace, la manera en la que yo intervengo como adulto es castigando, ¿sí?
Y ahí viene algo súper importante que viene en el punto 1, que es el locus de control externo. Cuando nosotros hablamos del locus de control es dónde está ejercido el control de la persona, si es externo o si es interno. Aquí hablamos del locus de control externo porque alguien más está regulando la conducta de tu hijo o tu hija. En este caso, la estás regulando tú como papá. Siendo que tendrían que ir aprendiendo nuestros chicos a autorregularse, a ir discerniendo qué es lo que les conviene hacer, a ir identificando si esa conducta me conviene o no respecto a la consecuencia y entender que todo en la vida tiene consecuencias, positivas, negativas, pero tiene consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias quiero vivir? Y yo me veo como agente de mi realidad. En el modelo de obediencia son tradicionalmente chicos o chicas que se viven como víctimas, que ellos no tienen culpa de nada, sino es el adulto. E inclusive nosotros como adultos, cuando fuimos educados bajo el modelo de obediencia, le echamos la culpa a alguien más, ¿no? A alguien más tiene la culpa de nuestra situación, de donde estamos nosotros, de donde llegamos y demás. Entonces nos vemos incapaces nosotros de ser agentes de acción, ¿sí? Entonces, fíjate justo los ejemplos de interacción con amenazas, con regaños, con golpes y castigos, son las maneras que de manera externa nosotros papás o adultos regulamos la conducta del otro. Entonces, si mi hijo es un despapalle, por así decirlo, el culpable es el papá porque no lo castiga suficiente. Ah, entonces véngase, y donde más le duela, y entonces es cuando el chico o la chica empieza a jugar con los límites, ¿no? ¿Hasta dónde puedo o hasta dónde? Y tú, papá, te estás desgastando porque entraste en el juego de poder. Entonces, el hijo aprende justo eso, a empezar a diseñar estrategias para que no lo cachen. Empieza entonces a ser astuto porque si me cachan viene el castigo. Y esta parte de la que no es su responsabilidad es algo súper, súper frecuente, ¿no? El victimizarse o verse como tal cual no identificar o ser autorreflexivos respecto al papel que ellos sí tienen en las situaciones. Eso nos deja el modelo de la obediencia, ¿no? Tal cual ver a tu hijo como un súbdito. Y quizás está muy fuerte que te lo plantee así, pero sería la manera como más clara de hacerte notar esta diferencia. El modelo de obediencia es como nosotros somos papás o adultos los reyes, ¿sí? O quizás en tu casa se viva dictadura, no lo sé, pero nosotros somos los que estamos a cargo y ellos siguen instrucciones. El modelo de la responsabilidad aboga un poquito por una práctica más democrática de estas normas que se discuten en familia. Y entonces, justo como aboga por prácticas más democráticas, que es lo que nos dicen en los sistemas democráticos, ¿no? El diálogo, la conversación, la colaboración, el escuchar al otro. Sí identificar que nosotros como adultos somos los que vamos estableciendo un poquito los límites, pero no desde una postura autocrática, sino desde una postura de decir, oye, mira, yo por la experiencia que tengo, pienso que este puede ser un límite seguro para tu desempeño armónico y tu bienestar, ¿sí? Este modelo parte del aprendizaje y no del control. Y entonces da un poco de flexibilidad en que tu hijo sea el que experimente, pero muy acompañado de ti como papá. No es nada más dejarlo a que él haga lo que quiera y pues ahí que se entienda como China libre, no, sino aboga por esta corresponsabilidad. En decir, y fíjense en la gráfica que les pongo ahí, porque el modelo de responsabilidad aboga justo por esta parte dialógica en la que conversamos, en la que compartimos, en la que establecemos. No tendría caso, como vemos a veces en las escuelas, ¿para qué pongo en el reglamento la regla de no comer en clase? Si los chicos ni siquiera abren sus papitas ni nada en clase, ¿no? Esa regla viene a ser innecesaria y un poquito extra si no es una regla que se está infringiendo, ¿no? Entonces, en el modelo de la corresponsabilidad, si te fijas, entre más pequeño es el hijo o la hija, la responsabilidad de los padres de estar involucrados en el locus de control externo o de regularle la conducta al hijo es mucho mayor, porque está pequeño, está aprendiendo, está
viviendo experiencias distintas que le van a ir indicando qué sí conviene hacer, qué no conviene hacer, pero en cuanto el hijo o la hija empieza a tener mayor edad, la responsabilidad de su conducta le tocaría a él, ¿no? El involucramiento en toma de decisiones es más de él y la regulación de su conducta tendría que ser más interna y menos externa para ser un adulto tal cual agente de su vida y responsable de sus acciones. La meta principal de este modelo de responsabilidad es formar ciudadanos, o en este caso, que estamos con papás, pues que somos papás, es formar hijos que tengan la habilidad de tomar decisiones. En el modelo de obediencia, el chico o la chica no tiene que pensar, por así decirlo, porque yo, papá, pienso por él. Yo le digo qué debe de hacer, qué no debe de hacer, y entonces el otro nada más ejecuta. En el modelo de la responsabilidad, yo sí le enseño a mi hijo, colaboro con él, dialogo con él respecto a qué conviene hacer y entonces él empieza a experimentar, vive sus consecuencias, tanto positivas como negativas de esas acciones que él tomó, ¿sí? Y entonces empieza a aprender a tomar decisiones, porque también tú le das la oportunidad de que la riegue y la riega junto, acompañado de ti, ¿no? De en supervisión contigo, en convivencia contigo. Y entonces, el principio que nos mueve ahí es justo aprender de los resultados de mis decisiones y entender que yo sí soy agente de mi vida y que toda acción que yo haga, tiene una reacción positiva o negativa, ya será a sujeto de valoración del chico o chica o de inclusive la situación, ¿no? Pero sí le regresa el poder de decisión a él. Y entonces ya no se vive como un resultado de las circunstancias, ¿no? Ya él entiende que las consecuencias vienen por una decisión que yo tomé. Y entonces, si yo decido desvelarme con los amigos y demás, y no dormirme a la hora que me tocaba para poder descansar lo que necesita mi cuerpo para poder funcionar mejor en la escuela, pues voy a llegar cansadísimo. La consecuencia de haberme desvelado, no haber dormido mis horas, pues es que posiblemente llegué al día siguiente a la escuela muy cansado, no pude prestar atención de la mejor manera y entonces pues no entendí la actividad, no pude entregar las maneras de manera adecuada y entonces me estoy afectando a mí mismo, estoy afectando mi propio proceso de aprendizaje. Esto ya quizás es una reflexión que pudiéramos decir mucho más avanzada, ¿no? Porque tal vez tú dirás, ay, Ale, pues no es como que mi hijo vaya a decir, ay, no, pues sí, mi consecuencia es tal. No, pero la idea es irlos llevando hacia ello poco a poco. A ver, que si te comiste cuando están muy chiquitos, ¿no? Oye, es que te empachaste con los dulces, comiste de más. Te dije que no comieras tantos dulces. Yo te lo sugerí. ¿Cómo te sientes? No, pues que ya ves, el comer tantos dulces te genera un malestar. Quizás la próxima vez puedes regularte un poquito mejor. Claro que yo sé que me van a decir, Ale, o sea, es que necesitas paciencia y de pronto el ajetreo de la vida no te da para estar reflejando o contestándoles así como muy monamente de la mejor manera. Nos gana el estrés del día a día y la rutina y le soltamos el grito, le soltamos el golpe de repente, la bofetada, y entonces dices tú, chispas. Entonces, yo sé que el ser papá o mamá es una chamba de tiempo completo y aparte tenemos nuestras chambas, ¿no? Y entonces dices tú, ¿cómo malabareo? Pero sí es importante que te des ese tiempo para ser papá. El ser papá implica también ser competente. Y si estamos viendo, ahí sí, pues yo te sugeriría, bueno, invitaría también a esta reflexión, ¿no? Quizás es lo más fácil para nosotros el decirles qué hacer, el castigarlos. Es que, Ale, lo otro implica conversación y es tiempo. ¿Qué tipo de hijo quieres educar? Un hijo que esté acostumbrado a seguir instrucciones y que quizás si por algo no tiene las herramientas él para decidir, que alguien más decida por él toda su vida. Eso tiene consecuencias también, pueden ser negativas, ¿no? Que alguien más decida por él todo el tiempo. ¿Eso es lo que deseas para tu hijo o tu hija? Yo me imagino que no. Yo esperaría que nosotros como papás realmente queramos educar chicos y chicas que sean agentes de su vida, ¿no? Y que ellos
tengan esta capacidad para discernir qué les conviene, qué es lo que quieren y que ellos lo puedan lograr. No que sea algo que alguien más les diga que sí, no deben de hacer, que el límite se los ponga alguien más, no. Mejor que el límite se lo pongan ellos mismos, ¿no? Y entonces sí, cuando vemos qué tipo de hijo o hija queremos educar, podemos pensar, híjole, ¿con qué modelo me voy a mover? Si es más concha para nosotros como papás, la verdad, el modelo de la obediencia, me haces caso porque punto soy tu papá y chao. Y sé que habrá momentos, papás, en los que quizás eso no será negociable, algunas cosas, ¿no? Particularmente cuando están más chiquitos. Pero conforme van creciendo, requieren ellos del diálogo. Y para justo fomentar ese pensamiento crítico, esa toma de decisiones, esa discusión, pues hay que entrarle a la argumentación, hay que entrarle a la plática con ellos. Sí es desgastante, sí. Sí toma tiempo, sí. Sí, Ale, no tengo tiempo, posiblemente. Pero adivinen qué, nos anotamos a esta tarea de ser papás. Y el ser papás implica también la responsabilidad de formar a nuestro hijo. ¿Sí? No queramos delegarle todo eso a la escuela. Algunos ejemplos que abogan por el modelo de la responsabilidad aquí que los tenemos, es, por ejemplo, desarrollar algún plan. Esto se hace más, por ejemplo, en las escuelas, pero he sabido de familias que lo hacen, que es como un contrato de la familia, ¿no? Las reglas del juego de la familia. Y entonces ahí tú puedes poner, de los papás se espera tal conducta, de los hijos se espera tal conducta, ¿no? Y esto nos ayuda un poquito a entender que la familia también tiene ciertas normas. Si este es el estilo con el que te gustaría moverte hacia tu familia y que crees que pueda ayudar, se vale, ¿no? En este modelo de la responsabilidad, estas son algunas de las cosas que tu hijo o tu hija aprende, ¿no? La capacidad de elegir, el que él es agente de sus propios resultados y el que tiene alternativas, ¿sí? El que tiene opciones y que él puede tomar esas decisiones. En cuanto a la disciplina tridimensional, que es una manera en la que podemos poner un poco más en práctica este modelo de la responsabilidad, viene desde aquí. Esta disciplina tridimensional, tú velo como maneras en las que podemos tal cual aterrizar todas estas ideas que te estoy comentando respecto al diálogo, la democracia, el compartir con ellos e involucrarlos, esto ya es como ponerlo a la práctica, es ponerle ya las patitas para ir aterrizando esas ideas de modelo de responsabilidad. Y lo podemos ver desde 3 dimensiones. La primera es la prevención, la acción y la resolución. La dimensión de la prevención, aquí vemos todo lo que puede hacerse para prevenir los problemas de disciplina. Y entonces, tú justo un poquito viendo de qué pata cojea tu familia como tal o cuáles son los problemas que suelen suceder, pues tal cual más seguidos, esto nos ayuda mucho a ir anticipando, ¿no? El expresar sentimientos, motivar a nuestros hijos a aprender, establecer un sistema de normas. Habrá algunos de ustedes que digan, oye, yo súper explícito, ¿no? Tal cual como en la escuela, aquí van a ser, son las reglas del juego. A veces es simplemente el enunciarlas y el que las platiquemos, que las tengamos claros, el que las nombremos, ya ayuda mucho a que tu hijo o tu hija sepa pues cuál es el camino por el cual se puede mover y nos ayuda también a su vez a reducir el estrés. Para la cuestión de acción, que es el qué hacer cuando se presentan estos problemas de disciplina, pues es pensar en las consecuencias alternativas. Cuando estamos hablando nosotros del modelo de responsabilidad, tenemos gamas de consecuencias, porque aquí no hablamos de castigos, porque el castigo no está relacionado a la acción. Y entonces, por ejemplo, si yo estoy usando mi celular en clase, por ejemplo, ¿no? Estoy usando mi celular en clase, el castigo que uno podría decir, ay, algunos profesores, no, pues te quedas sin recreo porque estuviste jugando en clase, ¿no? El modelo de responsabilidad por lo que abogaría es, ¿te estás entreteniendo en clase con tu celular? ¿Te ayudo a retirártelo para quitarte ese factor? La consecuencia de retirar no es un castigo, sino es una acción lógica que está emanando de la conducta que estás teniendo, que es no saber controlar o poner el celular aparte, y entonces pues está un poquito más relacionado. Aquí para la acción
nos ayuda mucho el no enfrascarnos en estas luchas de poder, que eso yo sé que es todo un reto y más porque de pronto las personalidades de nuestros hijos no son, de pronto tenemos más pleito con los que se parecen más a nosotros, ¿no? Entonces, esos son también aspectos a considerar. Para la dimensión de resolución, es replantear la negociación del sistema de normas. Y ojo, aquí, por ejemplo, no entiendas negociación como que estás cediendo, ¿no? Porque luego dices, ay, ¿cómo que hay cosas que no son, que son no negociables? Y en esta, por ejemplo, les comparto el día de hoy en el salón de clases, estaban unos chicos discutiendo en clase de inglés que pues la cuestión del uso del cubrebocas, ¿no? Y es que a veces no lo quitamos y así, y entonces estábamos la maestra y yo conversando, porque yo fui en mi rol de coordinadora, y decía la maestra, es que sabes que la Universidad del ITESO sí tiene la política de que no nos lo podemos quitar para nada, estamos cuidando mucho la sana distancia, y entonces los chicos decían, es que esta cuestión del cubrebocas, o danos chance, ay, no pasa nada si me lo hago así tantito, me estás impidiendo que me exprese. Yo soy una persona sumamente expresiva, necesito moverme con la cara y el cubrebocas es limitado. Y entonces ahí sí le dije, a ver, pausa. Habrá cosas que sean negociables, pero esta cuestión del uso de cubrebocas todo el tiempo, que te cubra la boca, que te cubra la nariz, es no negociable porque es una política de la universidad, punto. No traes el cubrebocas de manera adecuada, no puedes estar dentro del salón. ¿No? Entonces, aquí sí, digo, también siéntete con esa libertad, ¿no? De pronto, a veces el modelo de responsabilidad pensamos que es como entonces China libre no lo es, pero es ir llevando a esta reflexión, que el chico o la chica entienda el por qué y el para qué de esa norma. Y entonces hoy, de verdad, se los prometo, pasamos una hora discutiendo respecto al por qué y el para qué del uso del cubrebocas, en qué nos había beneficiado. Oigan, miren, estuvimos bastante tiempo en educación en línea, como ya nos estamos cuidando todos, ya tenemos clases presenciales. ¿Nos gustaría, sí o no, que continuáramos con clases presenciales? Ya empezaron a comentar, ¿no? No, pues que sí. Entonces, vamos siguiendo esta norma de ahorita, nos conviene. Y eso es lo que tendríamos que ir llevando a pensar a nuestros hijos, el que la cuestión de seguir ciertas normas le conviene, pero ¿por qué o para qué le conviene? Es una labor de reflexión que tú tienes que llevarlo a que haga. Si no lo llevas a la reflexión, él o ella lo va a vivir como una imposición. Y es ahí donde estamos entonces en el terreno de la obediencia. Cuando tu hijo o tu hija no le haya el sentido a, ya se está viviendo con el modelo de obediencia. Vamos a tener ahora, ya nos estamos acercando hacia el desenlace de la sesión, una guía breve que fue elaboración, la verdad, me encantaría decir que fue propia, pero es realmente del equipo de orientación vocacional de ITESO. Ya han estado con ustedes mis compañeros Ibrahim, Nancy, Edgar en otros espacios. Entonces, entre el equipo hemos diseñado esta guía breve para padres de familia respecto a cómo elaborar el sistema de normas para el hogar. Entonces, de nuevo, la invitación es tú que estás tomando notas, que estás reflexionando algunos de los puntos que hemos discutido en la sesión, pues ve pensando cuáles pueden ser pertinentes o de inmediata aplicación para tu familia, ¿sí? Estos son como las tres normas básicas o los tres tips básicos para armar una regla o una norma. Y ojo, también cambiamos la palabra regla porque regla es como si no nos diera un ámbito de movilidad o flexibilidad por norma. La palabra norma me establece pautas. La palabra regla me delimita, me impone límites. Me los impone de manera más tajante. Entonces, hasta el uso del vocabulario es algo que promueve el modelo de responsabilidad por cambiarlo a algo que me permita incidir un poco más en cuanto a flexibilidad y moverme en distintos, ámbitos. Entonces, para armar una norma es súper indispensable que tengamos claro el principio y los valores que impulsan el por qué de esa regla, el para qué, ¿sí? La regla como tal, que es el qué es lo que vamos a pedir que el otro haga o a marcarle como límite de acción.
o a conversar el límite de acción, mejor dicho, y las consecuencias. ¿Qué podría suceder tanto positivo como negativo? Son como 3 tips básicos. Hay 2 tipos de normas, las implícitas y las explícitas, ¿sí? Muy importante pensar que si tú estás imaginando que tu hijo o tu hija sabe algunas normas o se mueve, es implícito. Lo explícito es lo que tú enuncias y que todos conocen como una norma de convivencia, como una manera, pauta o lineamiento para movernos. Por ejemplo, piensa en aquellas maneras de comportarse que tienes en tu familia, pero que nadie ha enunciado, que nadie ha dicho. Por ejemplo, una norma implícita en mi familia es la carrilla. Nadie dijo, oigan, para relacionarnos o llevarnos bien o fomentar la convivencia y el cotorreo entre nosotros, la carrilla es lo que vamos a usar. No, es simplemente algo que todos llegamos a un acuerdo implícito sin enunciarlo, como de un acuerdo muy intuitivo en el que la manera en la que nos relacionamos es a través de la carrilla. ¿Cuál ha sido la norma explícita? Por ponerles una que hemos puesto en mi familia, es la cuestión de las groserías o la falta de respeto no son permitidas, ¿no? No son permitidas. Entonces, eso literal lo hemos tenido que enunciar de esa manera. A ver, chicos, chicas, aquí las groserías o las ofensas hacia la persona no se van a permitir, no son válidas, no abogan por un ambiente sano. Y aquí todos en esta familia queremos estar armónicos, queremos sentirnos bien, es nuestro espacio seguro. Y el que tú vengas con ofensas de ese tipo hacia la persona, ya no hace este espacio seguro que llamamos familia, ¿va? Es como las reglas o las pautas de convivencia, ¿no? Entonces va por ahí. Y de hecho también em, hacemos énfasis como norma explícita en mi familia, te lo comparto, puede servirte de ejemplo y ya te puede ir dando ideas de cómo se mueven en tu familia. Nosotros tenemos esta norma en la que también cuando hacemos alguna retroalimentación o crítica, dirían algunos, crítica del otro, tratamos de enfocarnos en las conductas, no en decir tú eres o estás, ¿no? Sino, oye, lo que tú hiciste me hizo sentir tal, o tu conducta tal, sino centrarnos en lo que hace el otro, no en darle la etiqueta de lo que es. Ve identificando, si ya alcanzas a reconocer, cuáles son esas normas implícitas y explícitas que tienes en tu familia. Aquí hay algunos puntos que me gustaría que igual, o bueno, te sugiero que vayas reflexionando, porque te pueden ir dando pautas de cómo se mueve en las interacciones y la convivencia tu familia. ¿Qué normas se tienen en casa? Uno. Si estas son implícitas o explícitas, o sea, si estas te las estás imaginando tú y has notado que se mueven así todos los miembros de tu familia, o si sí han tenido que decirlas como tal. ¿Quién pone las normas? ¿Es mamá? ¿Es papá? ¿Son los hijos? Porque a veces también sucede. Hay sistemas familiares en los que mandan son los hijos. Y ahí ya no estamos en un modelo de responsabilidad. El modelo de responsabilidad es democrático y ahí tenemos una autoridad, tenemos una dictadura o un autoritarismo por parte del niño, ¿no? Del hijo o la hija. Conversas entre tú y tu esposa o tú y tu pareja, establecen las normas de convivencia de la familia, lo dialogan con los hijos a medida en la que, acuérdense, con la gráfica de responsabilidad, que ellos ya van siendo más grande, tiene que aumentar el diálogo con ellos y el involucramiento de ellos en sus conductas. ¿Los incluyen? ¿No los incluyen? ¿Por qué no los están incluyendo? ¿A qué le tienes flojera? ¿A qué le tienes miedo? Ve pensando. Además de quién establece estas normas, quién las ejerce. ¿Se cumplen estas normas? Cuando no se cumplen, ¿qué sucede? ¿Quién es el que le toca ser el policía cósmico? Porque también a veces nos dividimos como papás y mamás. ¿A quién le toca ser el que pone las reglas, pero alguien más es el que castiga o el que ejecuta la consecuencia? Pues no, vamos pensando cómo va a ir. Para la elaboración del proyecto de normas en casa, nos conviene mucho, y fíjense, por aquí está algún ejemplo.
estamos hablando del ambiente propicio para la familia, tenemos que esa parte del bienestar que les comentaba hace rato, de el que se sientan todos seguros es indispensable. El enfatizar que las normas impiden que la conducta inadecuada influya directa o negativamente sobre la familia. Esto es, o todo tiene que ver con la cuestión de convivencia y de valores. Y algunos pasos para poder hacer que este proyecto de familia y de normas para una sana convivencia y bienestar de nuestro entorno familiar, pues hay algunas claves, ¿no? El primer paso es diagnosticar, y es tal cual ir viendo o identificando, que es la palabra clave, cuáles son los problemas más recurrentes que hay en tu familia. ¿Dónde están siendo nuestros talones de Aquiles como ellos? Aquí la sugerencia que te hacemos para tu diagnóstico, para ir identificando cuáles son posibles áreas de mejora, es que si tengas una conversación con tus hijos respecto a qué les gusta, qué no les gusta del entorno familiar, qué cambiarían. De pronto ellos usan la palabra, ¿qué es lo que se me hace injusto, no? Y entonces tú tal cual proporcionarle este espacio para dialogar, ¿no? Esto nos puede ayudar a ir identificando estas posibles áreas de mejora. Aquí hay algunas, por ejemplo, sugerencias de áreas que pueden perdón, de áreas o temas respecto a los que puedes fomentar la conversación. Puede ser el cuidado del cuerpo, la cuestión de educación, el cómo nos llevamos o cómo se llevan tú y tu hermano, si hay algo de esa relación que no te esté gustando, qué propondrías para hacerlo. Y yo sé que me vas a decir y ahorita sigues pensando, Ale, eso toma mucho tiempo, pero les prometo que una vez invertido ese gran tiempo al principio, ya cada vez más como el locus de control interno estamos tratando de que pase al hijo o a la hija, les estamos entrenando en toma de decisiones y estamos desarrollando en ellos criterio, ya cada vez va a ser menos necesario que tú te estés involucrando. También la cuestión de las calificaciones, si ya están en edad de las fiestas, pues todo lo alusivo a las fiestas también puede ser un paso a conversar. El segundo es justo ir definiendo los beneficios de cumplir estas normas. ¿Por qué o para qué me conviene seguir esta pauta de conducta? ¿En qué me beneficia? Y entonces, pensar en estos beneficios naturales, que no nada más es para el entorno familiar, sino también para el hijo o la hija, respecto a salidas, los tiempos para chatear o jugar videojuegos, el uso del carro, dinero, etc., ¿no? Y entonces aquí es donde empezamos a encontrar chicos que, por ejemplo, de lo que les compartí el día de hoy, del uso de cubrebocas, una chica, claro que pronto dijo, a ver, espérate, pues es que el uso de cubrebocas es indispensable, quizás no para ti, pero la maestra ya está grande y ella se está cuidando. Y entonces imagínense que nos vuelven a cerrar el ITESO e imagínate que la profesora se enfermara por culpa de alguno de nosotros o algún familiar de ella de riesgo. Vamos viendo los beneficios directos de cumplir esta norma de estar con cubrebocas, podemos seguir presencialmente en ITESO. Y a eso llevamos a reflexionar a los chicos, ¿no? ¿En qué me conviene tanto a mí personalmente seguir esta norma como en qué beneficio a mi comunidad? Y entonces estoy pasando de esa característica muy puntual de nuestra generación actual, que es el individualismo, a que se empiece a ver en relación con los demás y al que empiece a ver cómo lo que yo hago afecta a mi entorno también. ¿Por qué? Porque yo soy agente vivo y en correlación con mi mundo. Y entonces, también es importante que pensemos que todas estas normas tienen que tener un porqué y un para qué, ¿no? El porqué es un poquito la cuestión, la invitación que te hacemos de sustentar estas normas en principios. ¿Cuál va a ser el valor que sustenta? Por ejemplo, volviendo a lo que les comentaba del cubrebocas, ¿cuál es el valor que sustenta esto de estar usando un cubrebocas en un ITESO que está abierto, bonito, ay, que hay aire y que, ay, maestra, no seas exagerada, que no nos vamos a contagiar? ¿Y cuál es la norma, el principio, perdón, que sustenta esta norma? El autocuidado y el cuidado de los demás. La cuestión de salud, la cuestión de valorar el que estamos presencialmente aquí todos en la escuela, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los chicos de ahorita que ya los tenemos, ¿no? Entonces, el valorar y cuidarnos los unos a los otros respecto a salud. Y entonces nosotros, de verdad, hoy estuvimos
1 hora hablando con los chicos, imagínense, en su clase, hora clase, que la maestra de seguro ya estaba así de que le revolvía el estómago, pero son los momentos en los que justo estamos educando, ¿no? Entonces, 1 hora discutimos acerca de los beneficios de usar cubrebocas, por qué nos convenía en lo individual, en lo personal, para cuidar al otro. Y el resumen fue, claro que sí, pues queremos seguir teniendo clases presenciales porque nos conviene, porque aprendemos más, porque era bien aburrido estar en línea. Y entonces, la conclusión a la que ellos mismos llegaron fue, pues, ¿saben qué? Pues sí, güey, hasta se ya ven, sí, güey, pues hay que usar el cubrebocas bien, ¿no? Pues sí, mira, es que está muy apretado el que tú usas, mira, esta marca te la tal, ¿no? Sí, papá, mamá, invertimos 1 hora en toda esa discusión. ¿Y qué conversa? ¿Y tú qué opinas? Para mí, coordinador, hubiera sido mucho más fácil decirles, chavos, ¿qué hubo? El que no traiga bien su cubrebocas me reporta a su maestra, le mando reporte y es suspensión. Se acabó. ¿Qué hubieran pensado ellos? Uy, la maestra qué agresiva, ya llegan los adultos a arruinar la fiesta, qué intensos, nomás están dando lata. Sí, uno me implicaba 5 minutos, de verdad, y yo creo que menos, ¿eh? Tal cual voy, enuncio la regla que yo estoy imponiendo como adulto, modelo de obediencia, el que no siga lo que yo estoy diciendo, tiene un castigo, que es, pues ya no viene al ITESO, le cancelo su código QR y vámonos, ¿no? ¿Qué sucede? Hay que invertirle la hora, por ejemplo, hoy, el diálogo, el escuchar, y ellos solitos, de escucharse unos a otros en una comunicación democrática y en colaboración, que sí implicó más esfuerzo por parte de los adultos, pues ellos llegaron a esa conclusión de que convenía. Y entonces, la apuesta es justo que a través de este espacio de reflexión, que ellos encontraron el principio, encontraron el por qué y el para qué, ya como les hace sentido, ya es más factible que esa regulación venga de ellos mismos y ya no necesito al adulto que me esté diciendo qué hacer o qué no, y entonces ya puedo ser consciente de por qué me conviene usar el cubrebocas y ya no tengo que estar más bien escondiéndome de que no me cachen, porque ya hice, ya caí en cuenta de por qué y para qué. Y entonces ya sé que conviene hacerlo, ¿no? Y lo otro, que es justo, está súper relacionado el paso 4 con el paso 3, es justo esta cuestión de elaborarlo en colaboración, la participación de todos los miembros de la familia, el ver y el entender que cuando hablamos de disciplina y límites, no es una cuestión de imposición, es una cuestión de colaboración. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es la sana convivencia. Cuando estamos pensando en límites, disciplina, en qué nos conviene y beneficios, la verdad lo que estamos tratando de regular es la convivencia. Estamos tratando de relacionarnos de manera sana, de manera positiva, de manera armónica, para justo, pues la verdad también disfrutar la vida y disfrutarla en el buen sentido, vivir una vida que digamos vale la pena vivir, ¿no? En relación con los demás, en esta armonía y bienestar de los unos y los otros. ¿Por qué involucrar a los hijos? Esta frase la dijo, bueno, se atribuye a Benjamin Franklin. Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Esa sería la gran chamba que tenemos como papás. Si lo que nos mueve como papás, que tendría que serlo, porque nos anotamos en esta tarea de ser papás, de educar, si lo que nos mueve es que nuestro hijo o hija aprendan, tenemos que involucrarlo. Y en cuestión de disciplina, más que nosotros estar imponiendo la disciplina, tiene que ser algo que emane de uno mismo, ¿no? Por eso decimos, ah, mira, esa persona es muy disciplinado y lo relacionamos con determinado, con responsable, ¿no? Si queremos fomentar hijos con capacidad para tomar decisiones, pensamiento crítico, que ellos realmente se vean como agentes de su vida y se puedan realizar de maneras exitosas, hay que involucrarlos en toda esta cuestión de convivencia en la familia. Más que disciplina y manejo de límites en la familia, es la cuestión de convivencia. Ese debe de ser el principio o lo que nos motive a, en primera instancia, marcar estos límites de sana convivencia y de seguridad
para nuestro hijo e hija, en nosotros, para la convivencia armónica. La invitación entonces es que los involucres. Ahí sí, involúcralos, porque si no, si tú no estás ahí presente, haciendo alusión a esta frase, el dime y olvido, si no está el policía cósmico llamado papá o mamá, ya no tengo quien me vigile, ya no tengo quien me diga qué hacer y demás. Entonces, pues ya esa norma viene a ser irrelevante. Ya no tengo quien me vigile o quien me beneficie. Por último, compartirte algunos ejemplos de normas. Este es respecto a economía y cuidado doméstico. La regla o la norma es, por ejemplo, aquí la vemos al centro. La vajilla debe estar limpia y lista para usarse, por lo que si algo se ensucia después del horario de comida, se debe lavar en el momento. ¿Sí? Porque luego nos pasan, bueno, por lo menos en mi familia pasa, que todo me lo dejan a mí. Y entonces yo les digo, a ver, yo me encargo, como la casa es de todos vivimos aquí, que ese es el principio que me mueve, ¿no? Yo, mamá, también estoy trabajando, estoy haciendo mis cosas. A ver, tú vas a tu trabajo, que es la escuela, tu papá va a su trabajo, que es la cuestión de, mi esposo es ingeniero en redes y telecomunicaciones, él va a las computadoras y todo. Todos tenemos responsabilidades, ¿no? Y todos tenemos que participar de manera en esta familia. Entonces yo les digo, yo tengo mi hora para lavar trastes y demás. Si algo es después de esa hora, ya les toca a ustedes, ¿no? Y entonces, la primera vez, esos son ejemplos de consecuencias, ¿no? Llamamos la atención y te pido que los laves. Oye, acuérdate que habíamos quedado, ahí te encargo. De no hacer caso, los siguientes alimentos no se servirán hasta haber lavado la vajilla, ¿no? Entonces, realmente van a decir, ay, Ale, ¿cómo te das el tiempo? Pero ni modo. Pues saben que, ay, es que ya no hay platos porque pues nadie lavó, ¿no? Pues nadie lavó, a ver cómo le hacemos, ¿no? Y entonces es un poquito ay, pues entonces vamos a comer más tarde. Pues sí, ni modo, hay que lavarlos. Y como no lavamos a tiempo, estamos comiendo más tarde. A veces el problema con los modelos de responsabilidad es que sí implican mayor inversión de tiempo, ¿sí? Porque claro que lo más fácil sería yo aplicar un castigo, 3 patadas y no lavaste, perfecto, ¿por dónde le va a doler? PlayStation. No, pues sorry, te quedas. Entonces, ¿sí me explico? Claro que es más fácil, más rápido, más práctico el modelo de obediencia, pero a la larga es contraproducente por lo que estoy formando. En torno al estudio, un ejemplo, la regla o norma, terminar los deberes escolares antes de cualquier actividad recreativa, jugar, chatear, ir al gimnasio. ¿Cuál es el principio? ¿Por qué le estamos o para qué le estamos dando la cuestión a las tareas primero antes de lo recreativo? Pues porque yo les digo, como en el ejemplo anterior, todos tenemos nuestra chamba en esta familia, todos tenemos una gran responsabilidad. Tú eres la escuela y el aprendizaje, tu papá es esto, yo soy esto. Entonces, tú piensa en qué consecuencias pudieran ser. En el caso acá es, no terminaste tu tarea, no has terminado tu tarea, en la medida en la que lo termines más rápido, accedes a la parte de recreación. Que si le quieres postergar a la tarea, no la quieres empezar y quieres hacer haciendo otra cosa, pues estás quitándote tiempo de esparcimiento. Así de fácil. Que si empezaste con el momento de esparcimiento, pues ya sabrás, porque te tendrás que dormir más tarde para hacer tu tarea. Y entonces eso te va a generar cansancio, posiblemente estés de peor humor mañana. ¿Neta te latería ir a la escuela con este humor? ¿Lo disfrutarías? A la escuela también se va a divertirse, ¿no? No nomás estudiar y entonces ya les llegó por otro lado, ¿no? Sobre el cuidado personal, mente sana en cuerpo sano. ¿Qué reglas, no? Hay familias que dicen, no, pues la comida chatarra solo los fines de semana o a veces, pues primero hay que comer algo sano, la colación, etc. Ahí tú puedes ir pensando, son ejemplos de principios los que te pongo en torno a los permisos, ¿no? ¿Cuál va a ser el principio que te va a mover? ¿Cuáles son las normas? Algunas consecuencias, si ese es impuntual con la hora de llegada, por cada 15 minutos tarde, el siguiente permiso se desplazará una hora hacia atrás. Hay distintas, ¿no? Un poquito el principio que en lo particular me mueve a mí en torno a los principios es la cuestión de confianza. Y yo les comento, pues, entre la confianza que yo deposito en ti y también tu seguridad, ¿no? Porque en la medida en la que tú me estés
demostrando con tu puntualidad y responsabilidad que ya estás lo suficientemente grande y maduro para hacerte cargo de ti, pues yo menos tengo que estar al pendiente de ti, ¿no? Entonces, la confianza va aumentando. Aquí una nota respecto a la utilización de castigos. Es nada más ir reflexionando de nuevo, como últimas instancias de esta charla, el que sí la cuestión, por lo menos del el castigo o represalias físicas, sí es algo que te invitamos a genuinamente dejar, si es una práctica que tienes, pues, muy recurrente, ¿no? Por así decirlo. Ahí hay algunas sugerencias que si gustas tomar screenshot y demás para igual reflexionarlas y llevártelas después, que también pueden ser bastante pertinentes respecto a los castigos. Recordar que las reglas enuncian la conducta esperada, entonces hay que decirles, o estas normas, más que nada, decirles que sí se espera de ellos. En la medida en la que haya claridad de lo que sí se espera, tú le das una pauta de conducta y de acción. Esto recordando a Vidal Schmil, ahí 2004, que es el pedagogo mexicano que les comentaba que abogó propuso este modelo de disciplina inteligente basado en justo el modelo de responsabilidad, esta diferencia entre el ser y estar, ¿sí? Entre las conductas y la persona, y siempre hacer ese distingo, que tu hijo no es que sea, ¿no? No es lo mismo decir, ahí dice, es un burro o es flojo, le cuestan trabajo las matemáticas, se encuentra desmotivado. La manera en la que estamos programando a tu hijo, a tu hija, a nuestros estudiantes es muy distinta si lo cambiamos del ser o estar. Para educar debemos tomar en cuenta estos aspectos, particularmente para el modelo de responsabilidad, la cuestión de convivencia que hacía mucho énfasis al principio. Conoce al otro, sabe qué necesita, hablar el mismo idioma, no nada más se refiere a que hablemos en español o el idioma que sea la lengua materna de tu casa, sino estar en la misma sintonía, en el mismo sentimiento, en el mismo sentir, ¿sí? Y eso sí implica la cuestión de tiempo. Algunos tips últimos respecto a estos otros aspectos de modelo de responsabilidad, por la cuestión de tiempo, sé que habíamos dicho 7 puntualmente, me estoy pasando un par de minutitos, pero ya estamos hacia lo último de la sesión, es justo invitarte a que sí replantees cómo nos movemos frente a nuestros hijos. Te dejamos, ahí te puse mi correo en particular, pero con gusto nosotros te atendemos desde orientación vocacional y TESO. Nuestro correo es orienta@iteso.mx. Si tuvieras algún comentario respecto a algún tip muy puntual que quisieras que conversáramos, estamos aquí para ti, ¿no? Porque sabemos que esta cuestión de manejo de límites y disciplina en familia es complicada, es compleja. Y entonces sé que ahí en Prepa 5 tienen las personas que pueden guiarlos a ustedes, que sería la primer sugerencia, ¿no? Acudir a los expertos que tienen ahí en Prepa 5, pero que sepan que también cuentan con nosotros al ser ITESO, tenemos esta relación de estrecha colaboración con ustedes, que sepan que cuentan también con nosotros, ¿no? Entonces, esa sería la invitación. Les agradezco de verdad el tiempo. Espero que haya dejado algunas de las cosas compartidas mucho para pensar y reflexionar respecto a a incidir con los chicos, con nuestros hijos. Y pues a menos que hubiera algún comentario, por ahí veo a Alba, Sí, em, pues quedó de ustedes, de verdad. Muchas gracias. muchas gracias, maestra Ale. Oye, sí, por aquí Verónica, la señora Verónica nos Ajá. estaba preguntando si podías regresar un par de diapositivas. Veamos, creo A que ver era si, esta. Déjame ver a ver cuál. si me dice Verónica, ¿cuál es? Es que de pronto, sorry, tengo el chat no me aparecía, pero ya le ¿No te vi. parece? Sí, Ajá. buenas tardes. Creo que es una después donde estaban unos dibujitos, lo que pasa es que no alcancé a terminarla de leer, casi la Ay, última. disculpa, ¿será esta?
Sí, esa. Solamente un momento para acuerdo. sacarle foto. Muchas gracias. De acuerdo, ahí te la dejo. De hecho, en lo que ya estoy viendo el chat, miren, es que Webex casi no lo uso, he de confesarles, pero ya me acuerdo, de hecho, cuando estaba planeando la sesión de hoy, recuerdo que hace un año casi estuve con ustedes, en que sí usamos Webex, pero ya cambió mucho. Sí. Entonces dije, wow, la actualización de Webex. El nombre del pedagogo mexicano, Brenda, es Vidal Schmil. Déjame, te pongo el apellido porque de pronto está como muy miren, acá está. Déjenme poner, aquí está. Schmil, Vidal Schmil. Él propone un modelo que él llama, bueno, está basado, perdón, en el modelo de responsabilidad y él le llama disciplina inteligente. Disciplina inteligente en la escuela es un libro en particular que tiene para profesores y colegios, pero también tiene uno para papás de estrategias en casa. Esa es una lectura altamente recomendable, altamente recomendada. Excelente. Muchas gracias. Por aquí, Francisco nos dice si se puede compartir la presentación. Quiero comentarles, papás, mamás, que por parte de Prepa estamos ahora sí que compartiendo la conferencia completa en una red social que sería el canal de YouTube de Prepa 5. Entonces podrían De ver la acuerdo. conferencia. Sí, entonces también Ale lo sabe, ¿verdad? De que vamos a estar compartiendo es un canal pues exclusivo de Prepa y está en la página de Prepa las conferencias que se han estado como dando en este ciclo De acuerdo. del 2022 para que pues si gustan se pueda revisar nuevamente y a lo mejor pues puntualizar estos grandes tips que nos ha dado la Sí, y maestra Alejandra, de ¿no? todas maneras, Alba, ahí ay Dios, les puse, déjenme ponerle enter para mandárselos, el correo que tenemos de orientación vocacional y TESO. Con muchísimo gusto escríbanos ahí a orienta@iteso.mx. Ay, estuve en la charla de ayer en Prepa 5 y les compartimos también los puntos con muchísimo gusto porque pues hay mucha querencia con ustedes, ¿verdad? Entonces, Muchas para gracias. nosotros será de verdad un placer. Somos muy consentidos en Prepa 5, que ITESO siempre nos acompaña y son excelentes ponentes, siempre nos dejan un buen sabor de boca No, qué y linda, Alba. muchísimos conocimientos. Pues muchas gracias, maestra Ale. De hecho, anunciamos el espacio de la conferencia de 7 a 7:30. Era como más o menos los tiempos, pero Ay, qué bueno, estamos yo andaba así esperando. de, ay, cielos, Sí, a no, las sin 7. problema. Y con mucho tiempo por si hay más preguntas, si hay Perfecto. dudas, estamos aquí, papás, mamás. A ver, veamos si tenemos algo más en el chat. También lo estoy Ok. viendo yo. Espero que hayan confirmado su asistencia. Ahí Alba hace ratito les pidió que la registraran. Voy a Súper volverlo a importante. poner el enlace de la asistencia y papás, mamás, también solicitarles si nos pueden apoyar con algo que sería contestar una encuesta de satisfacción. Para nosotros cada vez que hacemos una actividad nos importa saber exactamente qué es lo que opinan, cuáles son los comentarios para mejorar, para platicarlos con los equipos que nos apoyan, en el caso también con la maestra Alejandra. Así Y es. bueno, pues estar en una mejora continua de nuestras actividades, ¿sí? Entonces, bueno, aquí les comparto el enlace para la encuesta de satisfacción. Si nos apoyan, pues muchísimas gracias. La asistencia para Berenice, acabo de compartir un enlace anterior que dice que se pueden registrar. Entonces, espero lo pueda ver para que haga su registro. ¿Va? Bueno, pues no sé si hay algo más. Sí, nada más antes de despedirnos, Alba, veo por ahí ya le entendí aquí al Webex, vi la sección de Q&A en una pregunta que por ahí nos puso un papá de qué hacer cuando uno de los papás es permisivo, ¿no? O está en esta sintonía. Ahí sí, digo, eso No, 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 se cortó. Justo se cortó. Hoy se nos fue. ya se nos fue. Ahí está. ¿Ya estamos ahí Ya, de nuevo? ya. Ajá. En justo, digo, porque me lo mandaron acá de pregunta, ¿qué hacer cuando un papá es permisivo, no? Entonces, si es una intervención ya sea si es tu esposo, tu esposa, en sí en hacerle entender que son equipo y que como equipo te está dejando toda la chamba a ti. Y eso es súper injusto para ti, no se vale. Y también esa persona se está
privando de una oportunidad para educar. Entonces sí habría que hacer una intervención, ya de qué tipo, cómo y demás. Te digo, es todo un tema para otro espacio, pero sí tendríamos que hacérselo ver, porque sí es muy injusto que te esté dejando toda la chamba a ti, por así decirlo, ¿no? Pero habría que ver situaciones y contextos, pero sí hay que retomarlo con la persona definitivamente. Excelente, pues yo espero que tengan toda la posibilidad de ponerlo en práctica. Por parte de orientación educativa, créanos que estamos haciendo todo un trabajo con el equipo que nos acompaña. El día de hoy conocieron a Samuel. Tenemos como otros 2 compañeros que están colaborando en orientación en el turno vespertino y bueno, la orientadora del turno matutino, que ya la conocieron la sesión pasada. Estamos trabajando bastante y sabemos que esta parte que justo se habló en esta conferencia es fundamental para nosotros poder apoyar a sus hijos. No saben cuántas situaciones nos llegan al área donde falta la comunicación, donde las reglas no son claras y de verdad los chicos lo sufren. Entonces, justo por eso invitamos a la maestra Alejandra y le pedimos a ITESO que colaboraran con nosotros en ir como dando estas pautas y abriéndonos a otras opciones, ¿verdad? En cuanto a la educación desde casa. Muchísimas gracias. Y bueno, pues pedirles quienes hayan tenido algún inconveniente con registrar su asistencia, pues dejen aquí su nombre, el nombre de su hijo o hija, grado, grupo, turno, y ya estaría yo pasándolo a la lista si es que tuvieron algún inconveniente para el registro. Comentarles, papás y mamás, que tenemos la siguiente conferencia para el 26 de abril, igual a las 6 de la tarde vía Webex. Esperen ahora sí que la difusión en la página de la prepa con sus hijos. El tema será cómo identificar conductas adictivas en mis hijos. Entonces, también vamos a estar con estas temáticas tan acordes a lo que están presentando los chicos aquí en prepa, para que pues nos acompañen y bueno, pues esperar contar con su participación nuevamente, ¿verdad? Pues agradecerte, Alejandra. Un gusto y un placer. Tu gran aporte. Estamos pendientes por enviar tu constancia al equipo y bueno, a todo el equipo que nos ha acompañado en este ciclo, ¿vale? Por parte de la escuela, por parte de la coordinación de servicios educativos y de orientación educativa. Pues sin más, muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde y estamos en comunicación. Muchas gracias, linda tarde, hasta luego. Bye, bye.